Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Vida. Feliz año nuevo, qué alegría poder encontrarnos en este espacio. Hoy estoy súper contenta de poder recibir en la casa de Más Vida a el pastor Héctor Espinosa. Bienvenido. Amén, muchas gracias, Eileen. No, es una bendición compartir con ustedes de tiempo hoy y poder compartir también con todos los que están viendo y van a ver este video en el futuro. Gracias, estamos muy contentos de iniciar un año nuevo, nuevas metas, nuevos proyectos y también una nueva visión, Amén. visión fresca de parte de Dios. Así que en este tiempo vamos a estar compartiendo ahí algunos puntos para iniciar este año 2026 con pie derecho. Amén, amén, Eileen. Creemos que, bueno, yo creo que a lo largo de nuestra vida, entramos en etapas en las que queremos crecer rápido, que el tiempo pase y luego llegan los años en los que ya no queremos crecer y ya no queremos que el tiempo pase. ¿Cómo ha sido ese proceso en su vida, Héctor? Realmente, usted decía algo, en lo natural normalmente cuando estamos en la etapa de crecimiento queremos ya ser mayores de edad, con ansias, pero ya cuando nos encontramos en la realidad, las cosas cambian. Ya no cumplimos años, sino que ya gastamos años. Ya gastamos años, correcto. Me gustaría conocer un poquito más de cómo fue ese encuentro de Héctor con el Señor. Yo sé que nos conocemos porque Héctor lleva bastante tiempo trabajando, bueno, a cargo de la Asociación de Jóvenes aquí en Choloma y tiene un liderazgo tremendo que a lo largo de estos años hemos compartido en algunos eventos. Por ahí el año pasado también nos ayudó. Nos apoyó como host en el congreso que tuvimos de CELA. Entonces, que también fue una bendición, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber cómo ha sido ese proceso, cómo fue ese momento en el que Héctor conoce al Señor, cómo viene a los pies del Señor. Bueno, realmente yo creo que yo nací en un hogar no cristiano, solo con mi mamá, hasta cierta edad. Pero yo hablaba con mi esposa hace poco y me ponía a recordar porque tengo algo que yo me acuerdo de algunas cosas de mi niñez. Y la mayoría de gente cuando uno platica con ellos normalmente no recuerdan cosas de la niñez. Pero yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar del Señor no fue algo como que yo lo busqué o se dio, sino que recuerdo que tenía creo que unos 5 o 6 años, pero lo recuerdo bien claro. Y una de las maestras de dominical de ese lugar me fue a buscar. Yo sin saber para dónde iba, un domingo en la mañana. Y recuerdo que esa iglesia en particular, las dominicales las hacían en la calle. Ponían sillas en toda la calle y ponían sonido en la calle y empezaba aquello bien bonito. Y recuerdo que en esa ocasión me fueron a traer, yo fui y en el camino mi mamá me volvió a llamar y me dio una sillita, que me acuerdo que era una sillita que decía a veces. Yo la cargué, me fui para el lugar, me senté y empecé a escuchar. Y la primerita vez que yo escuché hablar de Jesús fue en ese momento. No entendía, no sabía de qué se hablaba. ¿A los 6 años? A los 6 años. Pero sí recuerdo que eso marcó como un despertar en mi interior de saber quién era, qué es, por qué. Y bueno, un poco de tiempo después, mi mamá conoció a Cristo personalmente, pues ella decidió ya meterse a la voluntad del Señor en serio y ya yo iba en el camino también. Y podría decir que desde muy pequeño me crié en la iglesia. Mi vida, desde la niñez, ha sido la iglesia. Todo ha girado en torno de la iglesia. Y eso no quiere decir que no haya momentos de decaimiento. Desánimo. Sí. Siempre pasan porque me tocó vivir la etapa de mi juventud o la etapa de mi adolescencia en la iglesia. Con una mamá estricta. Que las mamás que son estrictas y que saben... Saludos a la mamá de Héctor. y que saben lo que es luchar con un adolescente, quererlo meter a la voluntad del Señor, un poco difícil. Pero yo podría decir que mi mamá fue bastante estricta y lo hemos dicho públicamente cuando está ella, cuando predicamos, que se lo agradecemos porque con mis hermanos pequeños fue así también, nos obligaba a ir a la iglesia. Yo recuerdo que de todos los muchachos que estaban en la colonia, unos hijos de pastores, otros hijos de líderes, ellos se quedaban en la casa y mamá no me daba la fuerza. Y ojo ahí, que mucha gente ha dicho que a razón de eso después es contraproducente, ¿verdad? Pero yo creo que el hecho de tampoco nosotros instruir a nuestros hijos
va a marcar una diferencia bien. Yo soy testigo de que ese criterio es falso y creo que los padres que en mi niñez dijeron eso hoy se arrepienten. Porque recuerdo que yo tenía un amigo, fue mi primer amigo ahí, y este muchacho los papás eran los pastores, ellos tenían pulpería, y todos miraban que mi mamá me llevaba a la fuerza. Yo iba llorando, me iba a dormir a la iglesia, y una de ellas, yo recuerdo que en una ocasión le dijo, no force a su hijo a ir a la iglesia. ¿Por qué? Le dice mamá, porque le va a poner odio a Dios, dice. Mire, como usted pelea para ir, después va a odiar al Señor, deje lo que Él busque. Mire, yo a mí, y mencionaba el nombre del niño, yo lo dejo en la pulpería, en su momento Él va a buscar al Señor. Me dije, ay mamá, la palabra me dice que lo tengo que forzar a entrar por la puerta estrecha. Dije. Ya a los 18, pues que Él vea, pero mientras esté en mi dominio, lo voy a forzar. Sí. En el momento, pues uno lo mira como algo, como una imposición. Pero realmente ella no se quedaba solo con eso, sino que desde que tengo memoria recuerdo que cada noche que dormíamos, cada madrugada, sentíamos una mano fría en nuestra frente y escuchábamos a Cabos que empezaba a orar por mi hijo y empezaba a declarar cosas que nosotros nos reíamos ahí. Cuando yo oraba decía, Señor, yo creo que este va a ser un pastor, y nosotros nos reíamos porque las acciones nuestras de niños eran diferentes, pues. Pero había un testimonio dentro de la casa que hacía que ustedes, pues era congruente, ¿verdad? Sus acciones eran congruentes con la fe que ella tenía, la firmeza que ella tenía de que ustedes iban a hacer en un futuro lo que Dios... Sí, pero ya de los 10, 11, 12 a 13, lo que ella nos declaraba nada que ver con lo que realmente éramos. Por eso nos reíamos en medio de cuando uno de mis hermanos le decía, espere, vamos, y le quitaba la mano. Pero ella fue con todos así. Y recuerdo que cuando ya me tocó estar en etapas del colegio, etapas donde ya me relacionaba con gente más complicada, para tomar una decisión mala, ya mi mente lo pensaba, me decía, no puedes hacerlo. Había algo que no me dejaba tocar cosas que no. Y entendí que era el Espíritu Santo obrando por las oraciones de ella. Y usted me preguntaba hace poco acerca de ese encuentro. Creo que realmente a los 13 años me pegó una desesperación grande por bautizarme. Porque yo entendía que yo escuchaba el nuevo nacimiento, el nuevo comienzo. Y que cuando uno se bautiza y acepta al Señor es una nueva temporada. Y yo a los 13 años me pegó la desesperación por experimentarlo. Pero en ese tiempo en la iglesia no podían bautizar a un niño de 13 años. Tenía que tener 18. Se creía eso, pero yo podría decir que obligué a mi pastor a que lo hiciera. Yo le decía todos los días y me bautizaron. Aparentemente yo después del bautismo pues todo iba a ser color de rosas, algo diferente. Pero realmente se volvió ya algo más fuerte en mi vida porque ya la crítica era más grande, ¿verdad? Y se bautizó, pues todo el mundo sabía que yo quería bautizarme, pero fue a los 14 años cuando realmente tuve un verdadero encuentro con el Señor, y gracias a un pastor que pues me abrió las puertas en enseñarme algo acerca de la música cuando no sabía nada de eso, y en base a la música, mientras yo aprendía una alabanza o algo, iba creando aquella relación con el Señor, aquella cercanía, al punto de que un momento literalmente sentía al Espíritu Santo visitándome y cambiando mis convicciones. Y yo en ese momento hice un compromiso con el Señor y le dije, Señor, tengo tanta pasión por ti que me comprometo a no contaminarme con nada hasta que tu propósito se cumpla. E incluso le dije, no voy a tener novia hasta que tú me dejes a mi esposa. Y fue una vida de abstenencia total, ¿va? Ya no iba a fiestas, ya no iba a reuniones con mis amigos porque sabía que todo eso me contaminaba. Entonces el Espíritu Santo me hizo tomar una decisión de determinación que al final fue una lucha más grande, porque nuestra carne siempre pide lo contrario, pues. Pero creo que solo con el Espíritu Santo podemos hacerlo. Y podría decir a los 14 años fue el encuentro más cercano que pude haber tenido con el Señor. Sí, eso creo que la música dentro de la iglesia es algo bien especial. Dios usa eso a veces para atraer muchos jóvenes que a lo mejor no encuentran un propósito en esa edad, ¿verdad? Porque a veces es complicado cuando somos adolescentes y existen todas esas modas, todas las tendencias y todo el mundo que nos llama. La música suele ser a veces un refugio, incluso para muchos jóvenes que intentan escapar de otras cosas, de adicciones, de muchas otras cosas que a veces nos intentan separar de ese propósito de Dios, y qué bendición es que ese espacio, ese lugar sea un momento de encontrarse con el Señor y de
de ir más allá, porque yo creo que eso perdura con los años y nos ayuda a mantenernos firmes. Sí. Hay mucha gente que dice, no, el servicio no es lo que nos mantiene pegados a la iglesia o lo que nos mantiene ahí dentro de la iglesia, pero yo considero que sí es una herramienta. Cuando no servimos en alguna área nos cuesta a veces ser constantes en congregarnos. Sí, Héctor, es bien interesante. Yo creo que hablábamos detrás de cámara esa faceta que tenemos, porque yo también le comentaba que nací en la iglesia. Desde que tengo uso de razón yo he ido a la iglesia, y la verdad es que mucha gente dice que no es tan emocionante permanecer en el evangelio durante tanto tiempo, pero yo veo mi vida y yo creo que no podríamos experimentar otra vida alejados de la presencia de Dios y con todo lo que nos ha dado hasta este momento. Sí, yo creo que realmente tiene mucho que ver con la relación con Dios. Es que no es lo mismo ir a la iglesia, estar en la iglesia, a tener una relación con Dios. Claro. Porque esa relación con Dios permite que el Espíritu Santo verdaderamente esté cerca de uno. Entonces no hay compatibilidad. O sea, por más que uno mire que alguien disfrute una discoteca, uno dice, pero yo no le hallo sentido, o sea, para mí no tiene sentido. Yo tuve bastantes amigos futboleros y ellos, los viernes que yo tenía servicio en la iglesia y me tocaba ministrar, me obligaban, vamos a jugar fútbol, vamos, mira que... Pero no me veía, o sea, no... Por más que yo quería como relacionarme y decir, para que ellos no se alejen de mí, estar cerca de ellos, ¿sí? No podía estar ahí. Sí. Entonces, y que es algo que no es que sea malo, ¿verdad? Pero realmente el Espíritu Santo hace que no haya compatibilidad y que nos permita centrarnos en lo que verdaderamente es. Y creo que en parte, porque hablábamos detrás de cámaras acerca de que hay personas que sí, cuando son criados en el Evangelio y los papás los forzan a ir a la iglesia y todo, llega un punto donde ellos dicen, ¿qué voy a hacer de aquí para allá? Ya tengo libertad de ir o no ir, decidir. Puedo elegir, sí. Y muchos deciden apartarse porque no le hallaban sentido, se aburrieron. Pero yo creo que hizo falta una relación, y a veces tiene mucho que ver la coherencia de los padres en sus acciones con lo que forzan a los hijos. Porque el problema es que si yo tengo una niña de casi 3 años, mi mentalidad es que ella conozca a Jesús. Pero si yo la llevo a la iglesia de pequeña, la meto tal vez en ministerios, que esté ahí, yo tengo que ser coherente con lo que le enseño. Pero es bien difícil que yo le oriente a ella a servir a Dios, estar en la iglesia, pero mi ejemplo es todo lo contrario. Entonces puede hacer que mi anhelo sea que ella sea una mujer de Dios, pero yo no lo estoy siendo, no estoy siendo un hombre de Dios. Entonces, en ocasiones creo que el no ver esa coherencia en la casa, predicar con el ejemplo. Correcto, a veces hace que los hijos digan, pero si mi papá también se toma una cerveza de vez en cuando, si mi mamá también va a fiestas de vez en cuando, claro. Si mi mamá cuando llega al 31 no se congrega. Entonces todo eso hace que el hijo también vaya viendo dos facetas. Ahora, diferente cuando le mostramos solo una faceta. En Dios también se puede disfrutar, en Dios también la vida es plena, y en Dios, cuando damos nuestra juventud al Señor, se ha fijado en este contraste, que cuando invertimos nuestra juventud al Señor, no sé el caso de algunos que nos están viendo ahí, pero en ocasiones todo nos empieza a salir mejor. Alcanzamos cosas que tal vez en el mundo nos hubiera costado años hacerlo, pero en el Señor, la gracia del Señor permite que se abran puertas que a otros no se les abrieron, que usted logre sus sueños con más facilidad, sin forzar, porque creo que cuando entramos en el propósito de Dios, en la voluntad del Señor, el Señor se encarga de todo. Y esto también es una invitación para todas aquellas personas que quizás en algún momento, porque quizás en cierta etapa de nuestra vida no nos dimos la oportunidad de conocer a Dios. Quizás el Señor estuvo ahí tocando la puerta y estuvo. Y conversábamos acerca de la parábola del hijo pródigo, porque yo le decía a Héctor, hoy pude asimilar esa parábola de diferente manera. Quizás a veces Dios nos ha entregado, en cierto periodo de nuestra vida, nos ha entregado cosas, nos ha dado anhelos, sueños. Y alguien me dijo algo bien interesante, me dijo, ningún pensamiento que vos tengas que sea para alcanzar algo, nació de tu corazón. Sí. Creo que solo del corazón de Dios nacen esas cosas que nosotros ni soñamos ni pensamos que podríamos alcanzar, ¿verdad?
Entonces, creo que a veces Dios ha depositado cosas y quizás alguien que nos está viendo en este momento se fue de la casa del Padre, se fue de la iglesia porque quiso experimentar otra vida, pero en este punto se ha dado cuenta que quizás el Señor ya le había entregado toda esa plenitud que intentó encontrar en el mundo, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, y aunque muchos de nosotros crecimos en el Evangelio y hasta el día de hoy, gracias a la misericordia de Dios, permanecemos, no significa que no hemos tenido tiempos de desánimo, y eso lo conversábamos. Y creo que Héctor lo ha experimentado mucho de cerca porque trabaja con jóvenes. Y creo que a lo largo de nuestra vida enfrentamos grandes desafíos, momentos en los que tenemos que tomar decisiones decisivas, eso que va a cambiar nuestra vida por completo, y quizás cometemos errores, quizás nos desviamos del camino. Yo le decía a Héctor, en esta parábola hay algo muy lindo, porque ese muchacho que le pidió la herencia a su papá lo tenía todo en su casa, y se fue a experimentar algo que pensaba que iba a ser lo mejor, lo máximo, tener libertad, poder hacer lo que él quisiera, y llega un punto de su vida donde dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque a veces Dios, en medio de esos procesos en los que nosotros decimos, no, ahora yo agarro mis maletas y hago lo que yo quiero, nos lleva a lugares desolados, sí, para que nosotros veamos qué dejamos atrás, quién nos sigue esperando. Y es que viendo esa parábola, yo llegaba a una conclusión que a veces nosotros ignoramos, o tal vez no ignoramos, pero obviamos. Y es que yo tuve, en la alabanza crecí con dos jóvenes, siempre de cerca. Uno de ellos ahora es mi pastor, y otro de ellos, pues, lastimosamente en algún momento va a tener que regresar al camino del Señor. Pero recuerdo que uno de ellos un día dijo, yo quiero que el Señor me use, pero yo primero quiero experimentar drogas, quiero experimentar alcohol, para que cuando yo predique, decía él, lo decían de forma seria. Tengo un testimonio. Yo tener un testimonio, porque no quiero predicas vacías, decía. El asunto que él llegó ahí y no volvió a regresar, no pudo volver a regresar. Y a veces ignoramos esto, como este hijo pródigo que él quería experimentar y le pidió la herencia al Padre. Pero algo que tenemos que saber es que el Señor siempre está para perdonarnos. El Señor siempre está para, así como este padre esperaba a su hijo con sus brazos abiertos y hizo fiesta con Diego, pero no ignoremos que todo lo que nosotros hacemos, aunque tengamos el perdón del Padre, tiene consecuencias. Entonces, y que nuestras palabras tienen poder también. Exacto. Y yo he conocido personas que dicen, estoy pasando un proceso, hermano, estoy pasando una prueba, y solo en pruebas y en procesos pasan. Y ellos dicen, es que el Señor me tiene ahí. A veces no es el Señor. A veces son consecuencias que pagamos por cosas que por no hacer la voluntad del Señor. Pues. Sí. Porque todo lo que hagamos fuera de la voluntad del Señor, pensando o queriendo tener como ese respiro de que me voy a dar la libertad un poquito, o voy a experimentar esto, todo eso tiene consecuencias. David es un ejemplo claro. Así es. David pecó delante del Señor y delante de todo Israel, y si nos fijamos, el Señor, el Padre lo perdonó, y iba con una sentencia al profeta, pero a la misma vez iba el perdón, pero las consecuencias, aún siendo el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que pagarlas. Entonces, creo que tampoco es para que los que nos están viendo y tal vez tomaron una decisión y se desanimen y digan, entonces, ¿para qué voy a volver si las consecuencias van a estar ahí? Pero no es lo mismo pasar las consecuencias en el mundo que pasar las consecuencias de la mano. Por eso David decía, yo prefiero caer en tus manos. Exacto. Y no en las manos de mis enemigos, porque en tus manos voy a encontrar misericordia. Y es tan importante, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nos separan de a veces regresar a la casa del Señor. Y una de esas cosas es que sentimos vergüenza. Pero es inevitable. Yo creo que aún nosotros dentro de la iglesia nos avergonzamos de muchas cosas que hacemos, de que cometemos errores, de que por alguna razón mentimos o hicimos algo que no estuvo bien. Y eso a veces suele ser una carga tan pesada que nos impide acercarnos, y el Señor dice, acérquense confiadamente. Yo creo que todavía hay oportunidad para aquellos que dicen, no, a mí me da pena. Créame que cuando usted regrese a los brazos del Señor, todo va a desvanecerse, todo va a desaparecer. Y ese sentimiento o esa sensación que tiene en este momento es algo que no debería de impedirnos
regresar al Señor y encontrar también el valor para reconocer, Héctor, porque yo creo que a veces nosotros fallamos, nos equivocamos, pero no reconocemos. Y eso era algo que caracterizaba a David y por lo cual el Señor tenía una relación tan cercana con David. Y es que David siempre reconoció su pecado. Yo creo que hay cosas que no nos hacen libres o que no nos dejan avanzar en la vida y es que a veces no reconocemos los errores que cometemos. La palabra dice que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Y yo creo que David tenía bien en claro eso, porque los pecados que cometió David, si los comparamos con los pecados que cometieron algunos hombres que pagaron consecuencias gravísimas, incluso de muerte, quedan pequeñitos a la par de los que cometió David. David adulteró, David mató, o sea, y lo hizo de una manera osada, pues de una manera bien pensada y manipulada. Consciente. Que yo me imagino ¿cómo se llamaba este siervo? Yo imagino a David encontrándose en el cielo con el esposo de la mujer con la que pecó y cómo se mirarían ellos ahí al ver que la forma en que David lo traicionó o lo mató fue una forma demasiado traicionera. Pero algo que David tenía claro es que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque a pesar de ser un hombre que falló tanto, el Señor siempre mantuvo conforme a mi corazón y lo amó. Y aún así respetó el reino de él para que perdurara. Pero David tenía claro eso y usted decía eso. David se arrepentía, reconocía su pecado y se arrepentía. Cuando el profeta va donde Saúl lo que piensa es con ira. ¿Y quién? Y pregunta, ¿quién es ese que me va a reemplazar? Como para él tomar el control y decir, voy a ver qué hago. Y literalmente lo tomó y quiso cambiarlo, pero no pudo. David no hizo eso. David reconoció su pecado, se postró y pidió perdón. Hablábamos de otro punto importante que a veces nos impide avanzar, y no solamente en nuestra vida cristiana, sino en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en lo que sea que nosotros desarrollemos, y es, Héctor hablaba de la comparación, y hay tantas cosas que a veces nos estancan, y la comparación es una de esas cosas. Usted planteaba el hecho de que muchas personas logran alcanzar metas, ministerios, cosas que Dios depositó en todos nosotros, pero que Dios hace de forma individual, de diferente manera en cada persona. Sí. La palabra dice que en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y que todo tiene su hora, pero a veces la ansiedad y la desesperación producen que esos propósitos se estanquen, porque creo que la mayoría en algún momento han tenido algún llamado al Señor o alguna promesa del Señor, pero a veces esa promesa dura años y vemos que otros llegan y lo logran, llega otro y lo logra, y algunos se desesperan y empiezan a decir, ¿será que es la iglesia la que no me deja crecer? ¿O será mi pastor? Y empiezan a ver dónde puedo encontrar una oportunidad de crecer. Yo en el mundo musical he encontrado un montón así, que dicen, es que yo soy buen músico, pero en la iglesia ninguno quiere aprender mejor. Y yo me siento demasiado, que estoy desperdiciando mi talento, y ven dónde ir y llegan a lugares donde lastimosamente llegan a fracasar porque no era la voluntad del Señor. El Espíritu Santo manifiesta sus dones según la necesidad del lugar. Y si en un lugar no hay profeta, va a usar profeta ahí. Pero si en un lugar es necesario sanidad, va a manifestar dones de sanidad. Pero el Señor tal vez nos llamó para ese lugar. Alguien me decía a mí, porque todos se preguntaban dónde me congrego, siempre me hacen esa pregunta. Pero yo me congrego en el Ministerio Maná, que es un ministerio que solo hay 3 iglesias en Honduras. Yo le decía a Heile al principio que son las mejores zonas de la ciudad. Sí. La Planeta, el Carmen y la López. Pero alguien me preguntaba, ¿por qué ahí? Porque para ir a mi iglesia hay que subir un cerro, hay que caminar algo. Y decían, ¿por qué ahí? ¿Por qué no buscas otra iglesia donde te abran más puertas, haya más relación, más céntrica? Y yo les decía, todo tiene su tiempo. O sea, al final no se trata de donde yo esté, no se trata del lugar. Más bien, el secreto para que Dios manifieste su poder y su obra en uno es permanecer donde Él lo llamó. Ser fiel en lo poco. Y saber que en ese proceso van a haber desánimos, momentos de duda, pero es parte de la formación. Y les aseguro que cuando Dios quiere hacer algo con alguien, puede estar en el rincón más ignorado, más o peor de la ciudad,
y el Señor ahí se va a glorificar. Entonces, no es correr, no es comparar con otros, no es ver a aquel está creciendo más y querer imitar lo que aquel hace, sino permanecer y decirle, Señor, no sé cuál es, tal vez sé cuál es tu voluntad en mi vida, pero yo voy a caminar ahí hasta que los demás, hasta que las cosas pasen, sin importar quién logre más pronto, ¿no? Porque cuando nos ponemos a imitar los pasos de otros, eso no nos va a funcionar, le funcionó a él. Sí. Pero para nosotros, tal vez Dios va a obrar de otra forma. Yo creo que también que podamos ver dentro de nosotros y reconocer la identidad que ya cada uno posee, ¿verdad? A veces el enemigo usa la comparación para distraernos o para confundirnos y yo creo que Dios ya depositó una identidad en cada uno. Dios ya hizo algo particular en tu vida, Dios ya hizo algo particular en la vida de Héctor y está haciendo algo en mi vida, y a veces el ver hacia los lados o el ver hacia atrás nos puede convertir en una estatua de sal y dejar de ver lo que Dios tiene para el futuro. Y me encanta que tengamos cada día la oportunidad de poder reflexionar en todas estas cosas que a veces nos impiden avanzar cada vez que inicia un nuevo año y tenemos nuevas metas, y que podamos enmendar muchas áreas de nuestra vida con las que Dios quiere hacer cosas nuevas. Amén. Y tener claro eso, que la misericordia del Señor todos los días. Yo creo que no hay oportunidad más agradable del Señor que eso, que Él renueve su misericordia. Y estamos a principio de año y creo que, como decía Hailey, es la oportunidad para ver si realmente estábamos buscando la voluntad del Señor o realmente, como decía Hailey, atrás de cámaras le quitamos el control al Señor y dijimos, hoy lo dirijo yo. Porque creo que es la única forma, reconociendo realmente la posición en la que estamos, lo que estamos haciendo, reconocer si de verdad le quitamos el control al Señor y lo llevamos nosotros, es la única forma de poder disfrutar de esa misericordia. Y que sea Él el que tome el control de todo. Hailey decía, sin ver a los lados, porque en ocasiones nos comparamos con otros, y eso, en lugar de traer motivación, trae frustración. Trae bastante frustración. Alguien me decía un día, siento que estoy estancado, que no hice nada. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Estaba viendo a otros logrando, que tal vez comenzaron después. Hablábamos con Oscar hace poco. Oscar comenzó la fotografía mucho antes que otros, y otros ya están haciéndolo de forma profesional, y me decía, Oscar, pero Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando uno entiende que Dios sabe lo que está haciendo y que Él lleva el camino de nuestras vidas, eso no nos va a traer frustración, porque perdemos el tiempo concentrándonos en otros y no en lo que decía usted, nuestra identidad. Nuestra identidad. Y hoy queremos recordarte que el Señor sigue con los brazos abiertos, que Él te está esperando, que Él quiere que tu vida esté plena en todas las áreas, que Él sigue esperando a que tú reconozcas en tu corazón que Él es el Señor de tu vida, y esta es la oportunidad para que empieces el año con una mentalidad diferente, con una mentalidad abierta a las oportunidades, a las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Yo estoy muy agradecida con Héctor por este tiempo. Realmente, gracias por compartir su testimonio, gracias por abrir su corazón también para que otros vean que realmente hay oportunidad de hacer cambios positivos en nuestra vida y que la manera en la que nosotros actuamos marca una diferencia. Amén, amén. Yo les diría a los que nos están viendo, yo creo que ya estamos cerrando, ¿verdad? Que no se desesperen. Si están sirviendo al Señor y han llegado a pensar o a dudar del llamado que el Señor les hizo, no se desesperen. No tomemos acciones con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, porque eso nos va a llevar al estancamiento, sino que permanezcamos en el lugar donde Dios nos plantó y confiemos en que Él va a cumplir su propósito. Y yo siempre he dicho algo, tenemos que empezar a vivir como el sueño del cual Dios nos llamó. Es la mejor forma de poder encontrar o que eso se cumpla pronto. ¿Por qué? Porque si el Señor te dijo, te voy a levantar como un predicador, entonces vívelo como que ya. Enfócate en la palabra, empieza a predicar a tus vecinos. El Señor te dijo, vas a ser un gran salmista o algo, entonces empieza a aprender música y vivamos como el sueño para el cual Dios nos llamó. Porque hay ocasiones en las que estancamos ese sueño porque queremos experimentar todo y al final no encontramos el propósito. Entonces
permanezcan donde están, vivan conforme al sueño para el cual Dios los llamó y confíen en que el propósito se va a cumplir. Así es, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, lo puedes encontrar como Más Vida y por ahí Héctor también va a dejar las redes sociales de sus redes sociales personales y también los de la red juvenil de Choloma para que también puedan encontrarlos ahí. Amén. Mis redes sociales pues todas son Héctor Espinosa, entonces por ahí pueden encontrar así y también pues está la página de la Asociación de Jóvenes de Choloma, que es una página donde los que son de aquí de la ciudad pueden ver lo que Dios está haciendo con los jóvenes de la ciudad y también pues hacerle la invitación. Creo que es necesario que como cuerpo de Cristo nos unamos y empecemos a hacer ya no algo para nuestras cuatro paredes, para nuestra iglesia, sino algo por la ciudad. Nuestra ciudad está llena de todo. Hay mucha necesidad. Bastante necesidad y es necesario que pues, se levanten hombres y mujeres valientes que quieran ir por las almas y pues involucrarse en esto que al final trae crecimiento para los jóvenes. Así es nuestro deseo que el Señor pueda bendecirte a través de este contenido, así que si nace en tu corazón puedes dejarnos un comentario y compartir. Estamos en las redes sociales como